buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplaiscuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. El departamento. Hace unos años, rentaba un departamento con mi amiga. Varias veces pasaron cosas raras pero no tan fuertes. En ocasiones, nos tocaban la puerta del cuarto o del departamento sin razón aparente. Mi amiga y yo dormíamos en una sola cama, ya que estábamos en la universidad, y pasábamos la mayoría del tiempo juntas en el depa. Una noche tuve que dormir sola, ya que teníamos prácticas en el hospital en diferentes días. Esa noche me acosté con los audífonos puestos, mirando hacia el techo, con el foco apagado. Me desperté sin ninguna razón, me quité los audífonos y vi que eran las 12 de la noche. Me volteé hacia el lado izquierdo, ya que así suelo dormir. Me estaba quedando dormida de nuevo, pero sentí algo en mi cabeza, como si mi cabello se estuviera moviendo un poco. Creí que me había entumido la cabeza o algo así, o tal vez tenía electricidad estática, eso es lo que pensé. De repente, sentí que alguien me abrazaba por la espalda. No sé cómo describir lo que sentí. Fue un miedo horrible, ganas de llorar porque estaba sola y a la vez sin poder creerlo. Literalmente sentí cómo me abrazaban y cómo me hablaban al oído. No sé por qué, pero me quedé dormida por alguna razón, y cuando abrí los ojos, vi mi teléfono y eran las 3 de la mañana. Estoy segura de que fue real. Varias personas me dicen que fue un sueño, pero realmente yo no me había dormido cuando pasó, apenas si me estaba quedando dormida. Realmente me sentí horrible, sentí como si esa cosa solo quisiera causarme daño al hacer eso. Es una sensación indescriptible que no le deseo a nadie. Hace unos días, mi mamá se durmió a un lado de mí, con su mano arriba de mi cabeza. Yo estaba en el celular y sentí la misma sensación que viví ese día. Mi mamá me estaba tocando el cabello, pero muy despacio. Ella estaba dormida pero movía sus dedos. Ahora sé lo que estaba pasando detrás de mí ese día. Ahora me cuesta mucho dormir sola. La tortillería. Siempre me gustó caminar por mi colonia. A mis 18 años, conocía cada rincón, cada esquina. La tortillería, a solo unas cuadras de mi casa, era una de mis paradas diarias. Ese día, como cualquier otro, me ofrecía ir a comprar tortillas para la cena. Lo que nunca imaginé fue que esa rutina diaria se convertiría en una pesadilla de la que aún no logro despertar. La tortillería era un lugar sencillo, con paredes de ladrillo y un letrero desgastado por los años. Pero esa tarde, al llegar, noté algo diferente. La puerta principal estaba entreabierta, y no había nadie en el mostrador. El calor del horno llenaba el aire, pero el lugar estaba desierto. ¿Hola? Llamé, pero solo el eco de mi voz me respondió. Decidí esperar unos minutos, pensando que el encargado había salido un momento. Sin embargo, la curiosidad comenzó a ganar terreno. Al fondo del local, vi una puerta que nunca antes había notado. Una puerta de madera vieja, con un marco pintado de rojo. Empujado por una sensación extraña, me acerqué y la abrí con cuidado. Lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. Era una habitación oscura, iluminada solo por velas dispuestas en un círculo. En el centro, un altar cubierto de símbolos extraños, y objetos que no pude identificar al principio. Pero lo peor fue cuando vi las fotos. Fotos de niños. Niños de mi colonia que habían desaparecido sin dejar rastro. Reconocí a varios de ellos, el pequeño Juanito, que había desaparecido hacía 2 meses, Ana, la niña que jugaba en el parque cada tarde, y otros más cuyos nombres no lograba recordar en ese momento, pero cuyas caras estaban grabadas en mi memoria. El aire se volvió más pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí que debía salir de allí, pero mis piernas no respondían. Escuché murmullos, voces bajas que rezaban en un idioma que no comprendía. Me di la vuelta y los vi, un grupo de personas, con túnicas negras, rodeando el altar. No podía distinguir sus rostros, pero una figura se destacó. Uno de ellos llevaba un collar de conchas blancas que brillaban a la luz de las velas. Sus ojos se encontraron con los míos. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho. Salí de la tortillería sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado. Llegué a mi casa sin aliento, tratando de explicar lo que había visto, pero mis palabras se atropellaban unas con otras. Nadie me creyó. Dijeron que estaba inventando cosas, que había visto demasiadas películas de terror o jugado demasiados videojuegos de arcade. Esa noche, la inquietud no me dejó dormir. Me quedé en la sala, tratando de calmar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse. Era mi hermano mayor, regresando tarde como solía hacerlo. Me levanté para saludarlo, pero cuando lo vi, mi sangre se heló. Alrededor de su cuello, llevaba el collar de conchas blancas. Nuestro intercambio fue breve,
y él no pareció notar mi mirada aterrada. Se fue a su habitación, dejándome paralizado en el pasillo. La realización me golpeó como un mazazo, mi propio hermano era partícipe de esos rituales. ¿Cuántos más en la colonia estarían involucrados? ¿Y qué significaba eso para mí? Desde esa noche, el miedo se ha convertido en mi constante compañero. No sé en quién confiar ni cómo escapar de la sombra que se cierne sobre mi vida. Solo sé que debo mantenerme alerta, porque los ojos de aquellos con túnicas negras, y el brillo de esas conchas blancas, me siguen observando. Sigue esperando. Me llamo Leonardo y tengo 34 años. Vivo en un pequeño departamento en Coyoacán, un lugar lleno de historia y leyendas. Siempre me ha gustado esa mezcla entre lo antiguo y lo moderno que tiene esta colonia. Esa noche, regresaba a casa después de una jornada larga en la oficina. Al abrir la puerta, noté que el aire dentro estaba más frío de lo habitual. Ignorando la sensación, me dirigí a la cocina para prepararme un café. Al encender la luz, vi una figura reflejada en la ventana. Era una sombra, como la silueta de una mujer. Pensé que era el cansancio jugándome una mala jugada. Respiré profundo y continué preparándome mi café. Me senté en el sillón de la sala, encendí la televisión y traté de relajarme. De repente, la tele se apagó sola y escuché un golpe fuerte desde la cocina. Pensando que era una falla eléctrica, me levanté para revisar el enchufe, y ahí, en la esquina de la sala, la vi de nuevo. La figura de una mujer, esta vez más clara. Su vestido blanco se movía ligeramente, como si una brisa invisible lo agitara. Su rostro pálido y sus ojos parecían pozos sin fondo. No podía moverme, el miedo me paralizó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté moverme, pero estaba paralizado por el terror. Ella se acercó lentamente y comenzó a hablar, pero no movía los labios. Su voz resonaba en mi cabeza. «Ayúdame, Leonardo», me decía. Podía escuchar el latido de mi corazón, fuerte y acelerado, detrás del susurro de su voz. Ella extendió una mano hacia mí, una mano pálida y traslúcida. En ese momento, supe que no era un sueño ni una alucinación. Estaba frente a un espíritu. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme y correr hacia la puerta. La abrí de golpe y salí al pasillo tratando de respirar. Mi vecino, don Nacho, me vio y preguntó qué me pasaba. Le conté lo sucedido, tratando de calmarme. Don Nacho, un hombre mayor y sabio, me escuchó con atención y luego me dijo: «No eres el primero que ve a esa mujer. Cuentan que hace muchos años, una joven murió en ese departamento, esperando a su prometido que nunca regresó. Su espíritu sigue aquí, buscando a su amor perdido». Esa noche, no volví a mi departamento. Dormí en casa de un amigo, con el recuerdo de aquella figura siempre presente en mi mente. Al día siguiente, hablé con un sacerdote y le pedí que bendijera el lugar. Desde entonces, no he vuelto a ver a la mujer, pero a veces, en las noches frías de octubre, siento su presencia, como si aún esperara, silenciosa y triste, el regreso de su amado. Las noches en Coyoacán se han vuelto más largas y solitarias desde aquel encuentro. A veces, al cerrar los ojos, puedo ver su rostro pálido y su vestido blanco ondeando en la oscuridad. En esos momentos, me pregunto si algún día encontrará la paz que tanto busca, o si seguirá vagando eternamente, esperando a un amor que nunca regresará. Llave de tuercas. Soy plomero desde hace más de 20 años. Mi ayudante, Carlos, ha trabajado conmigo durante 13. Siempre fue eficiente y confiable, pero algo en él cambió cuando aceptamos un trabajo en una vieja casa al borde de la ciudad. La propietaria, una anciana, se quejaba de ruidos extraños en las tuberías. Desde el primer día, la atmósfera en la casa era pesada. Carlos estaba más callado de lo habitual, y su mirada se perdía en la distancia. En el sótano, encontré manchas oscuras en las paredes, y un olor acre que no provenía de las tuberías. Una noche, trabajando hasta tarde, escuché un sonido metálico en el sótano. Bajé y vi a Carlos, inmóvil, con su llave de tuercas en la mano. Le pregunté qué hacía ahí, pero él solo me miró fijamente. Decidí que ya era suficiente por esa noche y nos fuimos. Los días siguientes, los ruidos en las tuberías parecían formar palabras, susurros que se colaban en mi mente. Carlos. Sus ojos reflejaban una oscuridad aterradora. Encontré recortes de periódicos sobre desapariciones en la zona, coincidían con los periodos en los que habíamos trabajado en ciertas casas. Esa noche, decidí enfrentar a Carlos. Lo encontré en el sótano, nuevamente con su llave de tuercas. Le pregunté directamente si tenía algo que ver con las desapariciones. Su respuesta fue una risa baja y perturbadora. «Ellos nunca lo sabrán», murmuró, levantando la llave de tuercas. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Luchamos en el suelo del sótano. Finalmente,
Logré arrebatarle la llave de tuercas y golpearlo con ella. Carlos cayó al suelo, inconsciente. Cuando la policía llegó, encontraron restos humanos y herramientas ensangrentadas en el sótano. Carlos confesó sus crímenes. Había usado su posición como plomero para acechar y matar a sus víctimas con su llave de tuercas. Desde entonces, no puedo usar una llave de tuercas sin sentir un escalofrío. La sombra de esos días nunca me abandonará.